Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos aquí una vez más con ustedes en vivo, un programa que hemos querido tenerlo en vivo porque creo que es de vital importancia y que es dirigido hacia los padres, hacia los futuros padres. Si tú dices, yo no tengo hijos, no necesito verlo, Dios te va a bendecir con hijos, necesitas, si eres un joven, una jovencita, es bueno que lo veas porque como hemos aprendido, Dios nos enseña siempre a prepararnos, a anticiparnos para tener una vida, ¿cierto?, mucho mejor, mucho más próspera, una vida más tranquila, no con tantos altibajos en cuanto a cometer errores, en cómo nosotros criamos, qué pasa con nuestros hijos, qué pasa con nuestra vida cuando nosotros estamos formando a nuestros hijos. Tengo conmigo acá y que va a estar en todos estos programas acompañándome. También vamos a tener otros invitados, ya tengo conversado, está nuestra hermana Yerusa, que es psicóloga, y vamos a estar en el camino invitando a otros ciertos profesionales que nos van a estar ayudando con el trabajo de los niños. Tengo también algunas pastoras que trabajan especialmente con niños y que también las quiero invitar a estar con nosotros y puedan compartirnos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los tesoros, así se llama, ¿cierto? Este programa, los tesoros, cómo cuidar los tesoros más preciados. Y eso es, quiero que lo sepas, que es el corazón de Dios hablando, ¿cierto? Porque ama a los niños. Dice que los niños son muy importantes. Lidia será quien va a estar conmigo siempre en estos programas, va a estar apoyándome y hoy día tiene un papel muy importante, ¿ya? En nuestro, tenemos ahí una, quizás al término le voy a dar un poco los temas que vamos a estar trabajando durante este periodo, este tiempo. Y Lidia va a comenzar ahora, quiero que salude y ya comencemos de inmediato, salude y comience ya qué es lo que vamos a tratar y ya ella tiene todo el espacio. Aquí cualquier pregunta, cualquier cosa, sepan que yo estoy acá pendiente y también si hay algo que podamos ahí reforzar, que en cuanto a lo que Lidia esté compartiendo, ahí voy a estar. Pero voy a estar viendo también todo lo que ustedes puedan consultar para que Lidia, en el lapso que ella también está entregando el tema, en un momento yo le pueda tener todas las preguntas anotadas y podamos dar un espacio para preguntas. No queremos tomar todo el tiempo, si no logramos entregar todo el tema, nosotros lo que queremos es que ustedes queden informados. Amén. Así que tómense el tiempo para que puedan también hacer las preguntas pertinentes. Mi hermana Lidia, Dios te bendiga mucho. Vamos a orar antes de presentarte, porque de ahí yo quiero que tomes todo el espacio. Señor, este es un momento para nosotros muy importante, programado con anticipación. Hemos estado con esta carga con Lidia hace bastante tiempo, Señor. Hemos hablado, hemos llorado juntas al ver, Señor, la gran necesidad de que los padres puedan llegar a comprender la importancia que tiene, Señor, la manera que ellos tratan sus vidas para poder también llegar a que sus hijos sean hijos sanos, sean hijos prósperos, hijos, Señor, que crezcan en medio de un mundo lleno de maldad, pero puedan ser victoriosos. Te lo pido, Señor, tu presencia en medio de nosotros, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lidia, Dios te bendiga. Amén. Saludo ahí a todos los hermanos que pueden estar conectados o a los que los van a ver después. Es una honra estar acá con ustedes. Como dice la pastora, es una cara que viene hace mucho tiempo, que hemos conversado hartas veces, hace mucho, pero que más que nacer de nosotros, sé que nace del corazón de Dios, que está viendo los niños, que sufre al ver todas las cosas que tienen que vivir muchas veces nuestros niños o niños que están fuera. Y Dios aquí nos dio esta estrategia de poder ir trabajando estos temas y tomarlos desde el inicio, no desde que nace el bebé, sino que tomarlo desde mucho antes, desde el momento en que es concebido, y desde ahí poder ir trabajando e ir viendo cómo podemos ir cuidando estos tesoros, porque de verdad son tesoros, son almas, en lo más precioso que Dios tiene
lo que deposita en la vida de un matrimonio, una familia que le entrega un hijo. Es un alma, el tesoro más valioso. Por eso se llama de esta forma el programa. Entonces vamos a ir trabajando estos temas y hay que Dios sea guiando, dirigiendo y sea Él ahí entregando estrategias para poder trabajar con estas pequeñas almas. Entonces vamos a iniciar. Ya tenemos acá una palabra que dice: deja a los niños venir a mí, no se los impidáis, o dice que de los tales es el reino de los cielos. Así que vamos a estar trabajando y partimos al tiro con lo primero que dice: ¿cómo y cuánto los padres podemos dañar a nuestros hijos sin saber? Porque obviamente sabemos que un papá o una mamá no lo va a hacer queriendo, no lo va a hacer, yo quiero hacerle daño a mi hijo, sino que siempre tratamos de cuidarlos, de protegerlos, pero de repente hay cosas que no sabemos y que a través de eso de repente estamos haciendo daño sin darnos cuenta. ¿Ya? Como dice la palabra en 2 de Timoteo 3, dice: pero debes saber esto, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, donde los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Cuando uno ve eso, puede pensar que estamos hablando de este tiempo, ¿cierto? Pero si lo vemos desde la perspectiva de padres, quizás esta generación de la que acá hablan, quizás sí podemos hablar sobre los niños o los jóvenes de hoy en día, pero también lo podemos ver hacia atrás, quizás en nuestra generación, quizás nosotros como padres ya estamos viviendo esto. Y cuando vemos, bueno, yo trabajo fuera con familias que no son cristianas y vemos todo esto que de repente uno dice, la mamá es la mayor fuente de amor, es como lo que más nos hace pensar en Dios, en el amor de Dios, y uno ve que ya hoy en día esto no se ve muy poquito. Vemos que hoy en día ya estamos hablando en Chile de aborto, estamos hablando de muchas otras prácticas donde definitivamente esta palabra se ve absolutamente cumplida. Y el desafío más grande es cómo formar niños en medio de esta generación, donde todo lo que ellos van a ver afuera es corrupción, donde todo el modelo de familia que quizás van a ver en la televisión, en las películas, entre sus mismos compañeros quizás, es un modelo de corrupción, es donde Dios en este tiempo nos coloca esa carga de decir, tenemos que formar niños, nuestros niños cristianos, que no caigan dentro de esta generación que nos está hablando acá Timoteo, sino que sean lo contrario, una generación que esté llena de amor, que tenga compasión, que tenga misericordia, que sea amadora de Dios, ¿ya? Y ahí tenemos una carga enorme, ¿ya? Vamos acá a ir viendo algunas estadísticas. Esto a nivel general dice que cerca de un 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen problemas mentales y la mitad de este tipo, o sea, cerca de un 10%, comienzan antes de los 14 años. O sea, estamos hablando de jovencitos, 14 años todavía están dentro de la casa, están quizás en enseñanza media, donde todavía la mayor influencia son los papás. Entonces, todos estos problemas de salud mental que se están generando desde chiquititos, desde niños, y hablemos también de que estas son las estadísticas desde los datos que hay, pero probablemente es mucho más pequeño de la realidad, pensando en que muchos nunca han asistido quizás a una evaluación en el colegio, nunca han sido enviados, etcétera, etcétera, pero este 20% probablemente no refleja la realidad y debe ser mucho más alto. Este 20% es de las estadísticas que hay, considerando hospitales, spam, donde hay tratamiento de salud mental, pero sabemos que hay muchos que están sin ningún tipo de diagnóstico, ni siquiera quizás los papás se han dado cuenta, a lo mejor dicen, no, es que él se lo pasa en la pieza, se lo pasa jugando, no habla con nadie, le gusta estar allí, y a lo mejor podemos estar hablando de que hay algo más detrás de eso. Ya, y dice, el suicidio además se levanta en el planeta como la segunda causa de muerte en el grupo etario entre los 15 y los 29 años. Estamos hablando de personas muy jóvenes. Estamos hablando de chicos que todavía están en enseñanza media, en la universidad. Estamos hablando de ese rango y jóvenes recién egresados quizás que están tomando esta decisión de acabar con su vida, y para llegar a eso antes debió pasar algo. Algo fracturó ese corazón.
que lo llevó a tomar esa decisión, no la tomó de la nada apresuradamente, sino que nos está hablando de que al ser la segunda causa de muerte a nivel mundial, o sea, de que la cantidad de problemas que hay es sumamente alto y en medio de esa generación estamos viviendo y en medio de esa generación están creciendo sus hijos. ¿Ya? Mira, te voy a interrumpir un poquito porque esto a mí me tocó profundamente el saber que, el ver esta estadística y, cierto, al ver que realmente algo está pasando y dice, aquí dice, cierto, en el planeta, en el mundo, esta es una estadística bastante fuerte y muestra que la iglesia lleva cuántos años en la tierra y qué está pasando. O sea, se muestra que hay una generación, cierto, que se ha perdido, una generación que pareciera que ha crecido sin Dios, porque realmente esto muestra claramente, cierto, el estado de sus almas, de sus corazones. Entonces, hay como un abandono y esto realmente creo que para nosotros debe ser una luz de alarma como la iglesia, como padres, ¿cierto? Que estamos formando, nosotros también que tenemos a los jóvenes, que estamos presentando niños, que estamos con familia, que realmente debe ser para nosotros como un centro importante donde poner nuestra atención. Y yo creo que por eso cada mamá hoy día puedan estar atentas y puedes enviarle el programa a otros, el link, aunque no sean cristianas, porque nosotros queremos que muchas puedan empezar a darse cuenta que algo está pasando y algo está sucediendo con los niños y los resultados son realmente bastante dolorosos. Mi hermana Lidia, gracias por permitirme interrumpirte ahí un minutito. Y ahora vamos a nuestro Chile. Datos de acá mismo, dice 16,5% de quienes tienen entre 12 y 18 años presenta algún trastorno de salud mental. O sea, estamos hablando de 100 niños, podrán ser 2 cursos del colegio, un 16,5% está teniendo problemas de salud mental de los que uno dice, pucha, el problema es de Sename. No, esos niños llegaron ahí por algo, porque hubo un problema en su familia, de alguna forma llegaron hasta ahí y volvemos nuevamente a la casa, a la familia, a que allí partió aquellos problemas, muchas veces están ahí por negligencia, por abuso. Bueno, hay quienes trabajan allá, tienen mucho más detalle nuestras hermanas que están allá, pero cerca de la mitad de estos chicos han intentado suicidarse. Y un reciente estudio de la Universidad de Chile a más de 8.000 jóvenes de segundo medio muestra que el 40%, estamos hablando de niños de segundo medio, se han embriagado al menos una vez y el 29,3%, casi el 30% de ellos ya ha consumido marihuana. Segundo medio no hizo tan jovencitos, son chiquititos, pero ya han entrado y han caído en esto. ¿Y qué hay detrás de quizás de esta estadística? Si ya están consumiendo quizás algunos marihuanas, si se están embriagando, siempre partimos por imitar a un otro y estamos hablando ahí de un problema de mi propia estima, de mi capacidad de decir que sí, que no, de cuán voluble puede ser un joven, y por otro lado, de que quizás a través de esto estoy tratando de olvidarme de algo que está pasando en mi casa, de problemas que tengo, estoy tratando, como dicen muchos, de borrar por un rato lo que está viviendo. Entonces esta estadística nuevamente nos habla de qué está pasando detrás de esos jóvenes, más que decir, tienen acceso quizás a eso, pero por algo están llegando a eso. Algo está generando que necesitemos estar consumiendo marihuana. No sabemos acá, la estadística no habla de otro tipo de drogas, pero probablemente esa también, ¿ya? Y ahora, yendo directamente a la iglesia, hay un estudio de Asambleas de Dios, no hecho en Chile, en todo caso, ¿ya? Y que habla de que por lo menos la mitad y posiblemente más de 2/3 de los jóvenes cristianos se alejarán de la fe mientras asisten a un colegio o universidad no cristiana, y que cerca del 50 o al 66,7% de los jóvenes de la Asamblea de Dios que asisten a una universidad pública o privada no cristiana habrán abandonado la fe a los 4 años después de entrar a la universidad. Y ahí vamos a ver realmente que de alguna forma su fe no estaba totalmente ahí firme, de que en algún momento quizás entre clases, entre
estar en un ambiente lleno de muchos otros jóvenes que no conocen. En las universidades se mueven muchas corrientes, se puede ver de todo, y hay mucha libertad en eso, pero estamos hablando acá de jóvenes cristianos que están llegando acá, o sea, un 66, casi un 67% que abandonan la fe. Estamos hablando de jóvenes, y sabemos que la palabra dice que instruye al niño en su camino y de viejo no se apartará. Entonces ahí viene fuerte la carga de decir en qué estamos fallando en esta instrucción, porque la palabra no miente. Entonces si la palabra dice instruye y no se apartará, entonces en algo nosotros nos estamos equivocando en esa instrucción, que están llegando a apartarse. Y eso, Lidia, perdón que te interrumpa, pero ese es un trabajo importantísimo. Como vemos ahí, dice un trabajo mal hecho, ¿cierto? La palabra de Dios se cumple. Él dice que se instruye, el niño en el tiempo tiene, su fe va a ser consistente, y no es la idea de que después el niño llegue, se aparte, sino que el chico pueda ir a la universidad, tenga la capacidad de entrar en el sistema, pueda vivir en el mundo, pero conserve la fe. Entonces hay algo que al chico lo puede llevar allá, pero quiere decir que no tuvo un refuerzo, no tuvo la preparación tanto emocional, psicológica, y las convicciones para tener un carácter más formado, para llegar y enfrentar cierto, todo lo que es el desafío de una universidad, todo lo nuevo, pero eso no podría cambiar. Algunos dicen, no, lo que pasa es que la universidad, los amigos, todo se lo cambia, y no es así. Es que si está bien hecho el trabajo, no pasaría. Yo tengo experiencia de eso, ¿cierto? Yo tengo una hija que fue a la universidad, pasó todo el periodo. Lidia, tú pasaste en la universidad, viviste el periodo en la universidad, y Dios te guardó, ¿cierto? Sí. De hecho, recordaba que habían hermanos que incluso en la universidad hicieron células, en esa misma generación, la que yo estaba en la universidad, que fueron y implantaron ahí la fe, en lugar de apartarse. Al contrario, fue un momento de decir, ya, aquí es mi momento de evangelizar, tengo muchos jóvenes, ahí está la necesidad, está el campo abierto. Entonces, vemos ahí como lo contrario cuando hay un trabajo mal hecho. Al haber un trabajo bien hecho, es un lugar de influencia. El liceo, la universidad es un momento en que podemos alcanzar a muchos, pero cuando están las bases sólidas, conviértete tú a ellos y no ellos se convierten, ¡ay! Me enredé, pero eso. Conviértense ellos a ti y no tú a ellos. ¿Cierto? Que se conviertan ellos a ti. Y yo creo que ahí hay un trabajo fuerte que tiene que ver con el carácter, que no se trabajó, y con todas las áreas que yo creo que vamos a estar conversando, ¿cierto? Aquí en los siguientes pasos. Pero si no se hace bien este trabajo, y por eso invitamos a los papás que estén muy atentos, porque vamos a hacer que nuestros hijos, como decía el día de ayer en el mensaje, tenemos que ser proactivos, tenemos que preparar, anticipar, y la palabra de Dios siempre nos abre un camino para que cuando nosotros pasemos, nuestros hijos pasen y podamos verlo en el futuro, seguros, con convicciones claras, que no tengan vergüenza de llamarse cristianos, de tener una fe, que no tengan que estar diciendo, no, es que me avergüenza, que se rían de mí. No, ni siquiera el bullying los va a destruir. Si ellos realmente están bien preparados, el bullying es un trabajo muy fuerte que están haciendo los niños, pero los hijos de los cristianos que los preparan bien, los forman bien, no lo destruiría el bullying. No podría, porque estarían consistentes, sólidos. Amén. Hermana Lidia. Sí, justamente hablaba ahí más adelante vamos a estar ahí entrando un poquito de detalles, pero como dice usted, si los formamos bien, no debería llegar a dañarlos el bullying. Muchas veces cuando tenemos problemas antes y ya tenemos un niño que viene fracturado incluso aún del vientre, biológicamente su cuerpo no es capaz de soportar el bullying. Biológicamente se alteran todas sus hormonas y genera una respuesta que lo lleva, muchas veces hemos visto, sobre todo en el último tiempo, incluso al suicidio. Pero ahí también hubo algo antes que ya traía dañado y fracturado ese corazón. Acá tenemos algunas otras preguntitas. Dice, depresión en cristiano. No sabemos, busqué, no hay estadísticas, pero de que existe, sí, existe, y bastante. Ansiedad, crisis de angustia, terrores nocturnos, aún consumo de alcohol o de drogas de repente, también se ve dentro de
de la iglesia, y no hablamos quizás solo de esta iglesia, sino que hablamos en general de la iglesia, que quizás no se ha hecho, y quizás ni siquiera es necesario hacer, porque uno dice, pucha, la iglesia no debería ver esto, no deberíamos estar hablando quizás de una depresión, de crisis de angustia, pero se da, y ahí vemos hacia atrás, y quizás podemos examinar mucho, decir, pucha, un papá tuvo depresión, pero vamos a su infancia y quizás ahí vamos a tener la respuesta de por qué hoy día podemos tener un cristiano deprimido, una persona quizás con angustia, con terrores nocturnos. Podemos ir hacia atrás y buscar en qué momento, quizás emocional, psicológicamente, nosotros sabemos que espiritualmente fue fracturado y quizás ahí hay una herida que todavía es necesario sanar, pero la idea es que nuestros niños no tengamos que después andar, igual que nosotros, colocando parches y restaurando. Si podemos evitar que se fracture, si podemos hacer que crezca sano. Quizás no vamos a poder lograrlo al 100%, pero ¿cuántas cosas podemos evitar si vamos trabajando con ellos desde pequeñitos? Entonces, y vamos a empezar desde Quiero realmente introducirte un poquito, Lidia, Dígame. porque quiero que decirle a las mamitas o tías, abuelas, todas las que no estén acá con nosotros, que las invitamos a que si tienen alguna consulta, pueden escribirla, ¿cierto? O también enviarla, como aquí también hay un número en el WhatsApp, ¿cierto? La pueden hacer allá o la pueden enviar aquí mientras están viendo en vivo y pueden hacer la consulta aquí también, porque yo estoy aquí, ¿cierto? Como secretaria también tomando nota, mientras mi hermana Lidia está entregando, ¿cierto? Este tema importante. Ya mi hermana Lidia. Entonces, desde la gestación, ya desde el momento, bueno, acá tenemos la definición: gestación es el periodo comprendido entre la concepción y el nacimiento. Es súper importante eso, sobre todo ahora que se ha hablado mucho del tema de aborto, que nos hablan, no, que hasta las 12 semanas no es un bebé, no, se habla desde la misma concepción, desde el minuto cero, por así decirlo, en adelante. Tenemos este bebé que va creciendo en el útero de la mamá, y tenemos el otro concepto que es el embarazo, que son los cambios que vive esta mamá para que este bebé pueda ir creciendo dentro de ella, que antes se usan como sinónimo, ¿ya? Pero son palabras distintas, ¿ya? Y aún desde esta misma gestación es importante ir trabajando con esta mamá para poder guardar a este pequeñito que va creciendo dentro de ella. Ya dentro de la gestación tenemos dos momentos que son cruciales, que son momentos de riesgo, donde tenemos que tener mucho cuidado desde el punto de vista como biológico, emocional, espiritual de las mamás. Ya el primer momento es el primer trimestre. ¿Ahí sí? Sí, sí, ahora sí. ¿Dónde me corté? ¿Dónde quedé? Estabas viendo sobre los primeros meses de gestación y ahí estábamos. Ya. Entonces, hablamos de que hay dos momentos de mucho riesgo durante la gestación y que es importante que pongamos mucho cuidado en eso. Que lo primero son estas primeras 12 semanas, ya donde nos han querido un poquito lavar el cerebro diciendo que durante esas 12 semanas se puede generar un aborto, y quitarle la importancia a esas primeras 12 semanas donde realmente es vital y es importante el cuidado de ese bebé que está naciendo. Ya es donde puede haber mayor riesgo de un aborto espontáneo, y donde necesitamos que la mamá tenga una nutrición adecuada, que esté emocionalmente bien, espiritualmente bien, para que este bebé vaya desarrollándose y vaya formándose, porque durante estas primeras semanas viene toda la formación de los órganos. ¿Ya? Y la otra parte, que el otro momento de mayor riesgo son el último trimestre, ya donde nuevamente si la mamá está pasando por un momento de estrés, vive una situación complicada, tuvo, no sé, una pelea, tuvo que presenciar algo complicado, puede generarle un problema directamente al bebé. Podemos adelantar el parto, acá es donde se habla mucho y se cuida mucho, por ejemplo, la presión de la mamá, que no vaya a generar preeclampsia, que no vaya a tener quizás un problema con el azúcar, porque esto puede generar que nazca nuestro bebé prematuro, y es tremendamente alta la cantidad de niños prematuros. Bueno, mi hermana trabaja ahí con prematuros en el hospital, y es inmensa la cantidad de chiquititos prematuros que nacen, y siempre hay una historia detrás de que hayan nacido prematuro.
¿ya? Y es también grande el riesgo de que un bebé nazca antes de tiempo, entonces debemos cuidar mucho estos 2 periodos en sí, hay que cuidar todo el embarazo, pero los momentos más críticos son estos 2, el primer trimestre y el último. ¿Ya? Y donde vemos que todo lo que le pueda pasar a la mamá va a influir en este bebé, que está sintiendo, que está escuchando, que todas las hormonas que corren por el cuerpo de la mamá igual están pasando a este bebé, que si la mamá está ansiosa, el bebé lo va a sentir, que si hay una pelea, el bebé también va a estar escuchando y va a estar sintiendo ese momento de estrés y le va a estar afectando, y aunque no lo creamos, desde allí vamos a estar marcando su corazón. Como hablábamos con la pastora antes de empezar, desde ahí estamos marcando el rechazo. Y ahí ese bebé va a nacer con esa marca, desde ahí estamos marcando quizás el estrés, y van a ser un bebé que va a tener una tolerancia muy bajita a situaciones de estrés y se nos va a descompensar, un bebé que va a llorar mucho, que va a ser difícil de consolar, porque ya desde el vientre viene sintiendo esa angustia, ese miedo quizá. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado desde el mismo embarazo y cuidar mucho a la mamá, todo el entorno. Si tenemos una embarazada, cuidémosla, ya, cuidémosla, que no vaya a pasar malos ratos, que no vaya a tener que vivir peleas, momentos tensos, ya, porque estamos afectando no solo a esa mamá, sino que también a ese bebé. Lidia, ¿me das un minuto? Y Sí. qué importante que también conozcan que desde ese momento que dices tú de la gestación, mis ojos vieron tu embrión, dice, ¿cierto? Y ahí es donde la vida comienza, porque está el soplo de Dios que sopla la vida, y ahí Dios es el que pone la vida, el soplo de Dios, y la persona comienza con un alma, y el alma es, ¿cierto? Las emociones, los sentimientos, y eso compartíamos, ¿cierto? Que los niños aún escuchan, ¿cierto? Dentro del vientre, se alegran, se entristecen, ¿cierto? Porque ellos tienen sus sentimientos activos, son un alma. O sea, después su cuerpo va creciendo, pero su alma se va, ya está completa dentro, ¿ya? Y ahí está, ¿cierto? Donde lo que decías tú, si en un momento el bebé nació en un periodo en que la mamá no esperaba que naciera, puede haber venido de inmediato un rechazo, y eso es una puerta que se abre inmediatamente en el corazón, ¿cierto? En el mundo espiritual, y el niño va a crecer con una herida desde el vientre. Es una herida espiritual de haber sido rechazado, aunque después los padres dicen, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo voy a tener igual, lo van a querer, pero el niño crece con esta herida, con este sentimiento de rechazo, llega a ser un adulto y nunca se siente parte, porque siempre se siente que está excluido. Quizás muchos adultos ya se sienten así, y quizás hoy día se están dando cuenta que ya fueron marcados desde el vientre, porque no solamente estamos diciendo esto, mientras tú estás viendo esto, quizás te das cuenta que ya tú sufriste cosas que tus padres, sin darse cuenta, el Estado, siempre que trabajamos en sanidad, cuál es el entorno en que tu madre te gestó, si eres, eres el primero o eres del tercero, cuarto hijo, el último. Todo eso tiene igual un sentido, ¿cierto? Porque las mamás a veces con el primero están como todo, te decía yo, hasta ponen música, ponen todas, pero con el segundo no tienen el tiempo porque están cuidando al primero y ya no le dan tampoco la misma dedicación. Pero siempre digo que Dios también tiene claro cuándo es el primero y quién es el segundo, porque en cada uno igual va desarrollando un carácter especial, y ellos saben, Dios tiene ya preparado, si te da 3, 4, 5 hijos, tiene preparado el orden que te los va a dar y lo que van a funcionar, porque eso también, pero con lo que estamos hablando es muy importante que esto lo puedas mover por fe, y también podamos tener claro que desde el vientre no empezamos a cuidarlos después que nacen. A veces después que nacen queremos empezar, pero antes pasamos mal, las mamás tampoco se cuidan en cómo, si hay cosas que le dan mucha tristeza, saber manejar las tristezas, saber manejar, ¿cierto? Las cosas que le irritan, saber manejar todo eso, porque todo eso provoca dentro, en el vientre, a que su hijo sea, ¿cierto?, alterado. Amén. Sí. Pensaba, ahora me estaba acordando de que vemos en la Biblia que muchas veces Dios, aún en eso, nos deja como los detalles y enseñanzas, pero que cuando muchas veces mujeres iban a quedar embarazadas, los ángeles les hablaban antes de que se embarazaran, les decían, vas a tener que tener estos cuidados, no vas a consumir esto, te vas a cuidar de esta forma porque vas a tener un hijo, y este va a ser su propósito. Y qué importante de repente estar desde antes orando y cubriendo
porque Dios, al menos bíblicamente en varias ocasiones vemos que lo marcó. María también fue desde antes avisada, la mamá de Sansón, si no me equivoco, también fue avisada desde antes, y todos los cuidados que había que tener, aún desde el mismo embarazo, y médicamente incluso se habla de prepararse antes, en todos los sentidos, para que pueda ser un embarazo en que no vaya a generar repercusiones o daños en el bebé. Ahí veo la sabiduría de Dios. Amén. Ya, vamos, bueno, una de las mayores dificultades que se ha visto en cuanto al embarazo es el tema de la depresión, tanto durante el embarazo como la depresión postparto. Ya tenemos acá algunas conclusiones que hablan de que, bueno, el bebé es sensible, como estábamos hablando recién, durante toda la gestación, mientras está en el útero, el estado mental de la futura mamá, y es afectado por esto. Y que el embarazo y la maternidad son dos momentos emocionantes que vive la madre y la mujer. Sin embargo, muchas experimentan cambios en su estado anímico y en sus emociones durante el embarazo y en la etapa postparto, incluso durante un año posterior. Ya va cambiando, como hablamos con la pastora, va cambiando el cuerpo, me voy viendo de una manera distinta, comienza también a generar quizás molestias, comienzan a hincharse las piernas y a traer distintas complicaciones que de repente, ya hace poco veían un video que hablaba del tema de la maternidad y decía la parte que no cuentan antes, y como siempre en los videos, la publicidad parece como esta mamá perfecta, con la guarita perfecta y que todo es perfecto, pero se viven muchas situaciones durante el embarazo. Y algo tan simple, no sé, como abrocharse los zapatos, quizás para una mamá que a lo mejor no está con su corazón bien, va a ser como frustrante cada vez que voy a tratar y no puedo, si no puedo, ¿ya? Entonces, aún en detalles, de repente vamos viendo cómo es importante, aún en las cosas pequeñitas, cómo está el corazón de la mamá, y cómo le pueden afectar. Quizás para una mamá es normal, uno sabe que se embaraza y que va a crecer la pancita, pero quizás para otra mujer que a lo mejor vivió situaciones durante su juventud, su adolescencia, de problemas de peso, puede que para ella vaya a ser un problema importante el verse al espejo y ver cómo va creciendo su cuerpo. ¿Ya? Entonces, igual hay otras cosas que también generan mucho problema ahí en las mamás y que se ha estudiado, que tiene que ver, por ejemplo, con el estar pensando, y lo dividían como en categorías sociales, y en mamás que tienen problemas económicos, que vivían un embarazo mucho más estresante, porque estoy pensando cómo lo voy a alimentar, cómo voy a comprar los pañales, y el colegio, y el jardín, y cómo lo voy a hacer, y si no tengo jardín. Entonces, aún en eso va marcando ya un bebé, y uno de repente dice, oye, parece que los chiquititos tienen más problemas, parece que en los spam donde hay mayor población vulnerable hay más problemas, pero también podemos ver estas marcas aún desde el mismo embarazo, ¿ya? Que van formando y van creando en los niños estos problemas. Dice, la depresión perinatal, o sea, la que sucede durante el embarazo, en cuanto a definición, es un trastorno invalidante y que tiene lugar durante el embarazo o en su periodo posterior. La más conocida es la depresión postparto, y 6 mujeres, o sea, ¿cuántas mujeres embarazadas pueden haber en este momento? Quizás, tomémoslo en Chile, en Talca, y desde esa estadística, si sacamos una de cada 6, va a ser altísimo. Ya estamos hablando de estas estadísticas a nivel mundial, ¿ya? Y se caracteriza por una tristeza persistente, ¿ya? En cuanto a cifras, acá en Chile se habla de una incidencia entre el 8,8 y el 9,2, y la prevalencia en un 20,5 casos que haya tenido sube un 20%, ¿ya? Y es una relación inversamente proporcional con los medios socioeconómicos, lo que decía recién, entre mayor dificultad económica podemos tener, se triplica la estadística, o sea, en lugar de un 20 hablamos de un 60% de probabilidad de presentar depresión, ¿ya? Y puede incluso llegar a una de cada 3 mujeres si consideramos la ansiedad, no solamente la depresión. Y ahí es altísimo. O sea, tomamos 3 mujeres y de 3 mujeres, una de ellas va a tener depresión o ansiedad, ¿ya? Y si consideramos y cruzamos como esta estadística con la que vimos delante de los jóvenes, hace mucho sentido por qué estamos llegando a estos jóvenes con tanto problema de salud mental,
si estamos hablando que ya con una mamá de 1 de cada 3 mamás está teniendo problemas durante el embarazo. Y entonces ya tenemos ahí 1/3 de la población que va a ser afectada. ¿Ya? Y sumamos los niños. Sumamos Cada los niños. mamá, esos niños están siendo, pues, como dices, 1/3 de la población de mamás que están en esto. Hay que pensar que esas mamás son las que van a tener los hijos y esos niños ya van a nacer con este tipo de mal dentro de ellos. Sí, es Yo creo que altísimo. esto, hija, yo creo que esto, si lo miramos desde un punto de vista, primero, desde el mundo, la palabra es muy clara, dice que se va a enfriar el amor, la fe se va a acabar. Y yo creo que la gente vive sin fe. Ahora, en la iglesia debería estar la fe para las mujeres que aún cuando siempre yo le decía, inclusive a mi nuera, cuando venía el tercer hijo, estaba en plena pandemia, y me decía, ¿qué voy a hacer? Ya llevo 2, y yo le decía, pero bueno, Dios tendrá lo que te falta. Me decía en los últimos meses y no le tenía nada todavía. Y yo le decía, tranquila, siempre Dios va a llegar porque Dios te mandó el hijo, Él tendrá que proveerlo. Porque mira, si a Jesús cuando se lo entrega a María, se lo entrega y manda ¿cierto? A los magos, a estos reyes, a estos sabios, y los manda para que le entreguen oro, incienso y mirra. Pero era porque le está proveyendo todo el tiempo de alimento, de vestimenta, de todo. Entonces, Dios siempre se va a preocupar. Y eso queremos animar igual muchas mamás que si están embarazadas o cuando viene, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a tenerlo? ¿Dónde voy a pagar para tenerlo? ¿O lo voy a tener parto normal? ¿Qué va a pasar si viene no sé, tengo complicaciones? Empiezan a pensar antes y eso genera ansiedad, genera un malestar emocional. La falta de fe va a llevar a que puedan aumentar el número y ojalá que no esté entre los cristianos, que sea de la gente del mundo, ¿cierto? Para que los hijos de los cristianos sean consistentes porque sus madres son llenas de fe. Sí, exactamente. Y eso es justamente lo que buscamos. Ya, bueno, acá de la siguiente estadística me quiero tener como la de abajo, que dice 1 de cada 11 bebés será testigo de un bebé que fue marcado durante el embarazo con una mamá que tenía depresión y que además ahora que nace, dice que 1 de cada 11 va a ver a su mamá sufrir una gran depresión durante este primer año. ¿Ya? Y vamos a ir viendo después todo lo que eso va a significar para el bebé, ver una mamá deprimida. Lo que hablábamos, bueno, antes de empezar, la importancia de quienes están alrededor de esta mamá, porque no queremos marcar y decir, mamá, tienes que estar bien, no te puedes preocupar, no estamos añadiendo esa carga extra, sino de poder mostrar lo importante que es este momento para que quienes estén cerca puedan estar apoyando a su mamá, que si, no sé, está en un momento quizá viviendo alguna, vemos que se está empezando a angustiar, puede estar ahí con una palabra, puede estar ahí para decirle, Dios lo va a hacer. Acá mismo las que ya han sido mamás y han visto cómo Dios, como decía la pastora, ha provisto, ha entregado todo lo que ha necesitado, poder darle quizá a través del testimonio la tranquilidad a esta mamá de saber, Dios puso ese bebé, Dios lo planeó y Dios tiene listo todo lo que va a necesitar y también te va a dar la sabiduría para que lo puedas formar, criar y te va a mostrar cómo poder hacerlo. Ya, pero no es poner una carga a la mamá, sino que todos debemos estar pendientes de esto y al mismo tiempo estar orando también por quienes están viviendo este momento de embarazo, quizás de gestación, o quienes están criando para que Dios pueda darles la sabiduría que necesitan en cada momento. Mira, Lidia, quiero primero también mencionar que la depresión postparto también puede venir por las ansiedades que tiene la mamá de no equivocarse. Si una primeriza, wow, eso a un 120%, ¿cierto? Sube toda la ansiedad, porque nosotros hay que tiene miedo de todo, desde cómo lo va a mudar, cómo lo va a bañar, todo. Y ahí creo que es muy importante cumplen los papeles, ¿cierto? Las abuelas, que siempre es lo que te decía la abuela, las tías, si no tienen, alguien, y la iglesia nos habla, inclusive las mujeres ancianas, nos acerquemos a las más jóvenes y podemos animarlas, podemos estar con ellas, para que ellas puedan sentir que sí van a ser capaces, como dices tú, que Dios les dio la sabiduría, que a veces no saben manejar algunas cosas con los bebés, porque vienen ya con llanto, ¿cierto?
que de pronto le descontrolan, que en las noches no las dejan, y hay que saber cómo manejarlo, ¿cierto? Yo estuve un mes cerca de mi hija y estuve el primer mes con ella, y le enseñé inclusive para que cuando se fuese su hijo durmiera bien en la noche, porque todo eso hay que saber manejarlo. Si la mamá está ansiosa, le transmite eso al bebé y el bebé tampoco duerme tranquilo. O sea, se genera toda una situación en que se van entre los dos afectando y a veces tanto el hijo responde por la misma ansiedad de la mamá, ¿cierto? Así que animar a que muchas mujeres, inclusive tenemos un trabajo las mayores, las que son jovencitas, si no tienen sus mamás, acérquense, estamos ahí para ayudarles, para animarles, como dice, ¿cierto? Y estar apoyándoles para que puedan estar tranquilas, generar la fe que necesitan. Y tengo unas preguntas, hija, algunas aseveración, algunas nos están reforzando. Dice, si esto se cumpliera, dice nuestra hermana Sabina Indurraga, si esto se supiera, muchas mamás y nuestro entorno no se entendería, dice, ya que a los varones les cuesta mucho comprender que todo afecta al bebé. O sea, a veces ven que, cierto, lo están cuidando, que va a repercutir en el bebé. Acá tengo a mi hermana Marcela, también Sabina dice, yo pasé depresión postparto y en mi embarazo también lloré. Mi bebé nació con alegría alimentaria. Eso es tan cierto, hermana, lo que usted dice. Después Marcela, Alejandra, que ella trabaja, cierto, en un lugar de hogar de niños, dice, mi trabajo he podido conocer de cerca el estrés de las madres de escasos recursos, que por lo general tienen embarazos, en su mayoría no deseados, y dice, no deseados, y en su mayoría, dice, con parejas, ¿cierto? Diferentes parejas, toda la carga de la crianza recae sobre ellas, y entonces son mujeres con múltiples estrés, su trato es bueno no es bueno hacia sus hijos, es un ambiente caótico y desorganizado, y los niños por lo general tienen diagnóstico de descontrol e impulso, trastornos de déficit atencional y no conocen los límites, son intolerantes a la frustración, agresivos, y esto porque las madres no tienen el bienestar emocional ni psicológico para contribuir en el buen desarrollo de sus hijos. Qué importante, mira, qué importante. Aquí todo lo que tú estás diciendo está, cierto, comprobado. Se puede comprobar cuando esto todo lo que tú estás hablando no se genera sobre una madre, sobre el vientre, todo esto va a repercutir, ¿cierto?, fuertemente, y vamos a ver a estos niños con estos grandes problemas que en estos hogares generalmente se los toman y ven después si los pueden volver a entregar a los padres. Pero es un caos, como dice acá, ellos trabajan con ellos y realmente son niños que uno dice, bueno, ¿por qué vienen así? ¿Por qué? Hasta ellos mismos, ¿cierto? No entienden por qué nacieron, ¿cierto? Se cuestionan su propia existencia. Y es por eso, justamente por todo lo que el daño y el caos que viene de una madre que no preparó todo esto, no tuvo un entorno y después del parto tampoco fue tratada en su corazón, y esto obvio afectó mucho a sus hijos. Sí, y se ve desde pequeñitos, desde recién nacidos. De hecho en salud se hace, dentro de todos los controles que se le hace tanto a la embarazada como ya cuando fue mamá, los primeros controles siempre se aplica una pauta de evaluación de depresión en la mamá. Cuando salen mamás con depresión siempre se envía no solo a la mamá a terapia, sino que se envía también al bebé, ya porque se ve que le generan dificultades, trastornos en su desarrollo, en su conducta. Entonces es necesario evaluar a ambos, y aunque sea muy chiquitito, me he basado en un par de veces, pero que es tanto el estrés de esta mamá, le decía usted, que le traspasa a este bebé esa ansiedad. Realmente bebés que llegan todos tiesos y llanto y llanto y llanto, y la mamá no es que no lo puedo calmar, es que no se calla nunca, y uno lo toma, inmediatamente el bebé se calma, uno lo devuelve y vuelve este bebé a colocarse totalmente ansioso y nuevamente a llorar, pero es por ese espíritu que le está transmitiendo, por esa angustia, porque no le puede generar ese apego, esa sensación de seguridad, porque tampoco ella la siente. Entonces, mira, aquí tengo a mi hermana Romina Valenzuela, dice, el estrés genera hasta problemas en la lactancia. Qué importante, ¿cierto? Hasta
la gente dice, ¿por qué no puedo dar leche? Y la verdad es que Dios hizo que la mujer naturalmente desarrolle, ¿cierto?, la hormona y pueda dar leche, y está en la succión del bebé, pero muchas veces sucede en que tienen problemas de poder, no pueden dar esa leche, porque todo esto va todo conectado. Te fijas que qué importante es todo ese ambiente. También dice Yerusa, mi hermana Yerusa, es increíble cómo el bebé percibe a la madre y a su estado de ánimo. Muchas veces en su ansiedad y temores, el bebé reacciona como un espejo de la madre. Wow. Bueno, estas son mamitas que también nos pueden compartir porque ellas ya tienen experiencia frente a esto, y agradecemos que puedan compartirnos su experiencia y también ir reforzando este programa, porque queremos que muchas mamás, a lo mejor algunas recién están embarazadas, otras están recién empezando a entender por qué sus hijos ya tienen reacciones, por qué sus hijos generan llantos, por qué sus hijos de repente se ponen tiesos y tienen todo esto, porque ya están generando, ¿cierto?, una respuesta de algo que ya no se hizo bien, pero sí queremos animarlas, que sí hay tiempo, todavía siempre hay esperanza de que podamos reparar, ¿cierto?, aquello. Tenemos acá las primeras consecuencias en el bebé. ¿Qué podemos observar de cuando hay estrés en la gestación? Dentro de lo primero que se ve que son bebés que tienen bajo peso al nacer. Ya se han hecho estudios y están varios gramos por debajo, incluso en muchos casos es necesario como interrumpir el embarazo, tener un parto antes, una cesárea, porque este bebé ya deja de crecer dentro del vientre de la mamá y se comienza a convertir como en un riesgo que esté dentro pero que no esté creciendo. Ya muchos nacen antes de las 35 semanas de gestación, ya esto muy relacionado con el estrés de la mamá. Una mamá que está muy estresada le genera que aumente su presión arterial y es mucho más seguro generar, bueno, no que sea seguro, pero es como la alternativa, tener que hacer un parto prematuro para que este bebé no siga recibiendo ese estrés y que al mismo tiempo, cuando vemos a una mamá con la presión muy alta, el riesgo es tanto para la mamá como para el bebé. Ya niveles de desarrollo cognitivos más bajos, un desarrollo motor más retrasado, niveles de estrés más altos y mayor riesgo de sufrir trastornos psicológicos. Esto como un barrido general. ¿Ya? ¿Por qué el bajo peso al nacer? Porque aún puede alterar genes que están en la placenta y modificarlos. Ya acá hay uno, pero no vamos a entrar como en el detalle. Vamos a hacer ahí la clase de biología. ¿Ya? Pero genera niveles altos, anormales de glucocorticoides, y eso afecta cómo el bebé recibe los nutrientes. ¿Ya? Y al no recibir correctamente los nutrientes que va traspasando la mamá, no puede crecer y se va deteniendo este crecimiento o es mucho menor. Además, durante el embarazo se disminuye la capacidad de la placenta para transmitir la glucosa y va a generar también este bajo peso en el bebé. Y podemos generar incluso problemas de glucosa en el pequeñito. Y hay eso que está en la guatita todavía de mamá. Mayor producción de cortisol, que esto para grandes rasgos es la hormona que se asocia al estrés. Ya se examinaron a 106 mujeres embarazadas, 49 de ellas con depresión, que no estaban con medicamento ni con terapia, y a partir de ellas se monitoreó después a los bebés. Ya, lo primero que se observó que tuvieron un parto prematuro al menos de 8 días antes que las demás, ¿ya? Y que los bebés eran mucho más sensibles, eran hiperreactivos a este cortisol, a esta hormona del estrés. Ya desde que eran chiquititos, desde las primeras semanas, los 2 días de nacimiento, ya eran más sensibles al frío, eran más sensibles a la luz. Y cuando se enfrentaron a su primera vacuna, estamos hablando del primer mes de vida, generaron un nivel de cortisol mucho más alto. Ya esto estamos hablando recién del primer mes de vida, y esto se va a mantener durante todo el resto de su vida, una mayor secreción de cortisol. Acá tenemos niños que muchas veces llegan y sobre todo últimamente con mucho problema de trastorno del sueño. También tiene que ver con esta hormona que está relacionada al estrés. Un niño que no puede bajar, que no se puede tranquilizar, que tengo mi estrés allá arriba, ¿en qué momento me voy a calmar para dormir?
Y si lloro y lloro, Justamente quería consultarte eso. ¿Cuáles serían como los trastornos más normales para saber que un niño viene ya con una hormona más elevada de cortisol? ¿Qué es lo que pueden ver ustedes cuando están viendo a estos pequeños? niños mucho más reactivos se podría decir, en el sentido de que sobre reaccionan, por así decirlo, a cosas que para otros niños pueden ser normales. Por ejemplo, acá como hablaba de una vacuna, un bebé normal, la mayoría de la gente le coloca la vacuna si es que llora o no llora. Tenemos otro bebé que le coloca una vacuna y que llora y llora y llora y no se va a calmar, que cuando quizás tengo hambre va a pasar mucho rato llorando, le va a costar empezar a tomar pecho. Tenemos chiquititos que, como les decía, van a tener trastornos de sueño y que más adelante en todas las situaciones que sean estresantes van a tener dificultades para poder sobrellevarlo. Incluso hay estudios que hablan, por ejemplo, de que chicos que tienen mayor nivel de cortisol son precisamente los que no van a poder tolerar el bullying, que van a tener mayores respuestas ante eso, ante situaciones, por ejemplo, pruebas de la universidad, pruebas del colegio, siempre van a hiperreaccionar en comparación al resto. Es un niño que va a vivir siempre estresado y que ante cualquier detonante, aunque sea muy pequeñito, me va a generar todo un trastorno emocional que no voy a ser capaz de poder contener. Entonces, Me toca mucho esto, el conocer un poco, ¿cierto?, la parte interna, como esto puede ir generando, y también nos da esperanza saber que Dios puede ordenar lo que puede haber sido alterado en un niño, en el vientre, animar a muchas mamás que puedan decir, Señor, esto pasó, por eso ahora entiendo a mi hijo, ahora entiendo por qué pasa esto. A veces nosotros estamos tratando nos sentimos que son, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué es más llorón? ¿Por qué reacciona así? Yo creo que es importante de pronto ir allá, doblar la rodilla y decir, Señor, entiendo que mi problema fue ahí en el embarazo. Tú puedes ordenar algo, tú puedes cambiar algo, lo que no pudo, tú puedes traer en mi hijo, ¿cierto? Lo que yo no pude darle esa seguridad, darle, si yo no estuve bien, yo puedo ahora confiar, porque lo bueno es que tenemos un Dios que puede restaurar, que puede crear, que puede hacer todo nuevo, pero tenemos que saber cómo pedirlo, porque dice el Señor que le pedimos, pero pedimos mal porque no sabemos pedirle. Entonces a veces tenemos que saber, a veces, Señor, arregla a mi hijo, Señor, no sé qué le pasa a mi hijo, o Señor, ¿por qué? Lo empezamos a generar, marcar como que un hijo muy diferente, pero a veces llegamos a conformarnos que es así, y la verdad es que podemos orar para que Dios le traiga tranquilidad, porque yo sé que los niños muchas veces no disfrutan, aún sufren en esa situación, porque obvio, porque están en un estado de estrés como continuo, como dices tú, y eso obvio les genera toda una situación muy fuerte y que no los deja disfrutar bien de todo, siempre están como ansiosos, ¿cierto? Quiero compartir que nuestra hermana Constanza Álvarez, ¿cierto? Dice, hermoso programa, una información muy valiosa para las mamás primerizas que no saben por los valles que pasamos otras, ¿cierto? Que muchas veces, y justamente de eso queremos hacer, porque la palabra dice desde el vientre, ¿cierto? Mis ojos vieron tu embrión, desde ahí y a veces nosotros no entendemos mucha de nuestra formación, por qué somos de una manera, ya a lo mejor somos adultas, somos mamás, pero hay cosas que no se arreglaron. Como tú dices, estamos viendo ya esto en los niños, pero si lo vemos en muchos adultos no se arregló y hoy día son mamás. Entonces, podemos pedirle a Dios, ¿cierto? Que ahí a lo mejor hubo una alteración, que a lo mejor nuestra gestación, en nuestro desarrollo, en el embrión, nuestros padres, a lo mejor nuestra madre, no tuvo el mejor entorno y esto generó que hoy día nosotros pudiéramos, ¿cierto?, vivir de una manera que a lo mejor es un tanto que nos cuesta comprender. Pero en Cristo podemos ordenar, podemos pedir que Dios corte cualquier cadena y Dios nos dé esa libertad. Y también agradecer a cada uno, ¿cierto? A mi hermana Jovina, a mi hermana Fernanda, ha estado con nosotros, mi hermana Sabina Petronila, mi hermana Ana Rojas,
mi hermana Sonia Herbias, ¿cierto? Mi hermana Alicia Castillo, mi hermano Francisco Javier, Marlene González, César Díaz, Camila Morales. Bueno, tenemos ahí varias que han estado con nosotros, que por lo menos nos han dado un saludo, porque tenemos ya, estamos con 32 personas conectadas, pero nos han saludado estas hermanas y estamos en los últimos minutos, Lidia, a ver si cuánto nos queda. Wow, wow, para poder, estamos, ¿cierto? Queremos dar todo el tiempo, y de eso compartimos, ¿cierto, Lidia? Porque queremos entregar toda la información que podamos, no queremos irnos súper rápido, tenemos aquí, tú preparaste un Power con bastante información, pero yo dije, vamos a quedar hasta donde podamos, porque yo quiero que entreguemos bien, y podemos seguir la próxima semana. Y también decirle a cada uno de los hermanos y hermanas que están con nosotros, que nos están, ¿cierto?, siguiendo, invita a otros, envía este link, porque hemos visto la gran necesidad de trabajar, y yo creo que Lidia Dios unió su corazón, su espíritu en el Señor, con mi carga, porque yo sentía que también Lidia tenía esta carga. Ella muchas veces lloraba de estar atendiendo. Ustedes saben que ahora ella es fonoaudióloga, ella trabaja con muchos niños, ella asiste a muchos niños, y ella también sabe que muchos de ellos son cristianos también, y puede darse cuenta que hay grandes errores en los cuales estamos hablando desde la gestación, pero después también vamos a ver de muchos padres que no saben manejar las instancias de los hijos, y que también después van trayéndole consecuencias, los cuales vemos las estadísticas, ¿cierto?, del trabajo de las fonoaudiólogas, de las escuelas de lenguaje, y todo esto, y esto habla porque hay algo que nos está haciendo bien, ¿cierto? Así que, no sé, mi hermana Carolina dice que importante el mensaje para poder tener niños sanos y felices, ¿cierto? Qué lindo saber, Carolina González. Mi hermana Fernanda, ella tiene ya 5 meses, ahí tiene su bebé, una hermosa, ¿cierto?, princesa que se está gestando, y esperamos que también ella crezca en un ambiente sano, y que también su madre esté muy tranquila. Siempre estoy preguntándole cómo estás, cómo te sientes, porque creo que es muy importante la salud emocional, la salud espiritual, estar saludable, ¿cierto?, emocionalmente en ese periodo que es tan importante, porque así también tendremos un hijo que viene ya bien saludable, ¿cierto? Lidia, no sé si quieres decir algo, porque vamos a dejar aquí. ¿Quieres terminar con algo para dejar listo el programa el próximo lunes, que vamos a continuar? Y te dejo el espacio, y después para orar y despedirnos. Mira, quiero decir, hay 2 hermanas, Marcela Quiñones, bendición a todas las madres y jóvenes que están en el camino. Verán hijos felices, dice. Camila Débora dice, desde mi trabajo escuchando todo esto, y es tan importante para mí recibir ayuda para poder criar a nuestra hija Consuelo, que recién comienza a crecer. Es una bendición. Saludos, Lidia, y a nuestra pastora. Gracias. Bueno, Fernanda dice, muy cerquita de los 6 meses, wow. Perdón, ya está ya pisando los 6 meses, Fernanda. Te amamos, y estamos deseosas también de abrazar a esa nena que viene en camino. Y más que nada, dejarle ahí la reflexión, como decía usted, que podamos pensar cuántas de estas cosas quizás nos han afectado a nosotros, que quizás vaya a ser la respuesta a de repente decir por qué me angustio tanto, por qué de repente otras personas están viviendo lo mismo y quizás yo sobre reacciono, o mi esposa, o mi papá. De repente ahí podemos encontrar la explicación en esto a muchas de las personas que tenemos a nuestro alrededor, y que de repente decimos, ay, pero si es algo tan sencillo lo que está viviendo, y está como
siendo comillas alaraco, ya, pero entender que de repente siempre hay una respuesta detrás de lo que están viviendo y lo mismo en los niños. Es decir, dejar de repente de comparar, de decir, pero el niño del otro se porta súper bien, va a la vacuna bien, si le fue mal en el colegio, tiene buena tolerancia a la frustración, de entender que algo está pasando dentro, que tenemos que ir pedirle a Dios que nos muestre el corazón de ese niño, el corazón quizás de la mamá, del esposo, de la esposa, ir viendo que hay algo ahí y que Dios nos pueda ir a través de esto y también a través de su palabra ir enseñando para poder ser un aporte y de repente no tomar las cosas tan a la ligera al hablar de alguien o al comparar. De repente los mismos niños en el colegio sucede mucho. Me dicen, no, pero es que él se frustra al tiro, hizo mal un dibujo y se enojó y no quiso hacer nada más y no hizo la tarea, sino de poder entender y empezar a examinar qué hay detrás de esas conductas, que Dios nos lleva a tener como esa reflexión y también a estar orando por cada uno de esos niños y también por las mamás que hay, que están criando y por las mamás que van a venir, que desde ya pueda Dios irlas preparando en esto. Hija, qué importante lo que estás diciendo, porque creo que uno de los grandes problemas de las mamás es comparar a su hijo de repente que otro puede manejar de otras maneras, ¿cierto? El compartir, el poder, desde cómo se alimenta. No, el mío le cuesta esto, el mío se enoja como es que el tuyo, y de repente es que tú no deberías hacerle esto. Yo creo que igual los consejos son muy buenos, pero también tenemos que ser misericordiosos, tenemos que tener amor, sabiendo que no sabemos qué puede haber pasado en el embarazo, que en un momento puede haber traído un miedo muy grande, una mamá puede haber pasado un susto grande y eso provocó un trauma, y ya provocó un trauma en el corazón del niño. O sea, el niño ya emocionalmente viene ya con una marca, y a veces nosotros lo empezamos a marcar porque hacemos comparaciones. Y qué bueno lo que dices, Lidia, porque eso yo creo que muchas mamás van a decir, bueno, mi hijo es único. Yo sé que también puede traer una carga ya espiritual, que hay que comenzar a orar para que las madres oren por ellos, los empiecen a bendecir y empiecen a cortar todo lo que pueda venir y bendecirlos todos los días y orar por ellos y declarar sobre ellos lo que Cristo, lo que Dios ya tiene determinado sobre el vientre, porque estas cosas empiezan a afectarlos y después el mismo entorno le hace más daño a los niños que el mismo daño que traen. No sé si me entiende. Así que, wow, a mí me provoca muy fuerte en el corazón de que esto pueda traer sanidad para muchas mamás que de repente se sienten que se frustran porque sus hijos no son como el otro y parece que el otro es más perfecto que el de ella. Y yo quiero decirte, tienes hijos hermosos, tienes hijos sanos, aunque de repente veas que son más problemáticos que los demás, son sanos. Decláralo siempre. Yo siempre, nunca acepto que hablen que un niño, aunque lo declaren que venga con déficit, de todo esto, yo le digo, pero tu hijo está sano, porque ahora tiene que empezar a orar y esto va a quebrarse, porque en realidad Dios, desde que lo puso, viene sano. Si algo pasó en el camino, Dios lo puede arreglar. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, porque sabemos realmente que Dios está hoy día preparado, cuidando a tus hijos, quiere tener una atención especial, y yo siento que Dios quiere anticipar una generación, que si hicimos mal, ahora queremos trabajar, ¿cierto? Para que venga una generación de niños sanos, que sean jóvenes, que amen a Dios, y que ya a los 12 años ellos ya estén, ¿cierto?, creciendo en madurez y realmente amen a Dios y sirvan a Dios, y aunque vayan a donde vayan, nunca se avergüencen de ser hijos de Dios. Amén. Lidia, gracias por estar con nosotros. Te cubrimos para el próximo lunes porque te queremos con nosotros. Dios te guarde, Dios te conserve y vamos a orar. Señor, es tan importante estos temas que estamos hablando y vemos tu inmenso amor, Señor. Tu inmenso amor porque estás rompiendo estructuras, como Lidia decía, Señor. A veces las madres se frustran porque quisieran ver a sus hijos realizar actividades o los ven con ciertas maneras, conductas, en las cuales, Señor, quisieran que fueran diferentes. Pero hoy día tú estás dando, Señor, un tip muy importante, Señor, para que cada madre pueda conocer a su hijo, amar a su hijo
y orar por ellos. Ninguno, Señor, ninguno puede ser igual a otro. Hay que ver que quizás desde la gestación hubieron situaciones que estos niños deben ser tratados de una manera en la cual, con oración, con dedicación, ellos también serán libres, Señor. Oramos por cada madre, por cada futura madre, para que esto sea de gran importancia y lo guarden como un tesoro, como le dice Salomón, como un tesoro, lo cuelguen en sus cuellos para ocuparlo en el momento necesario. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros y les esperamos el próximo lunes. Bendiciones, Lidia. Dios te guarde.